Gloria a Dios, gloria al Dios Todopoderoso. Y estamos acá una noche más, amados hermanos y amigos que van a ver en vivo en Facebook Live y que al terminar lo vamos a compartir en la cuenta de YouTube. Y ahí va a quedar ya, creo que el mensaje número 31 que estamos grabando, ya de buenos estudios bíblicos ahí, hermano, temas bien polémicos, pero están ahí los estudios hasta de 2 horas y algo, hermanos. Porque en un reel de 2 o 3 minutos no se puede enseñar doctrina. Para mí, no lo creo conveniente. Porque crea confusión en las personas. Una frase no tan bien dicha ni explicada puede provocar confusión en las personas. Es mejor explicarlo. El que tiene hambre y sed de justicia va a escudriñar con tiempo ahí, hermano. Así como escudriñan en las otras redes sociales cosas que ahí pasan horas y horas. Entonces, cuanto más en la palabra de Dios. El tema de ahora es muy bueno, muy bueno. ¿A quién deben temer los discípulos del reino de Dios? Muy bueno. Mateo 10, 24 al 33. Mateo 10, 24 al 33. Después va a quedar subido ahí en la página ahí de YouTube. Ya alguien, un buen amigo de años, nos vamos a reunir estos días y me va a echar la mano con la post-editación, le llama él, experto en estas cosas de la tecnología. Me dice, no, que vamos a arreglar los videos y le vamos a agregar unas cosas. Ahí está bien, le digo, excelente. Para aprender ahí en el YouTube también a grabar en vivo, todo eso. Así de que vamos a ir a la escritura, a Mateo capítulo 10, versículos 24 al 33. Dios bendiga a mis hermanos que van a comenzar a conectarse. Gracias por sus oraciones, hermanos. Estamos ahí luchando todavía por nuestra recuperación, pero estamos estables, así de que gloria a Dios. Ya está conectada por ahí mi hermana Belén. Dios la bendiga, hermana amada. Y vamos a ir a la escritura, Mateo, voy a usar versión de las Américas, 10, 24 al 33. Sé que es de madrugada por allá, hermano. Aquí hay hermanos que me dicen que porque es muy noche, ¿va? Pero esta hora aquí donde yo vivo es más tranquilo y paz. Ya el fin de año, pues vamos a estar ya en nuestra casa, ya con mi esposa y mi hijo, en una nueva vivienda ya, que nos vamos a trasladar y es más cerrado, más seguro, hay menos ruido ahí, hermano. Solo que tengo que preparar un lugar ahí más iluminado para grabar esto y ubicarnos ahí, así de que, gloria a Dios. Mateo 10, 24 al 33. Voy a usar versión de las Américas. Y dice la escritura. Algunos me preguntan también porque ven que se corta el video. No tendría que ser porque es un internet de fibra óptica, solo que la compañía que lo ha puesto es nueva, ¿verdad? Entonces están haciendo pruebas y es de 100 megas de velocidad, entonces no tendría que dar ningún fallo, pero salen algunos videos así como borrosos y es por eso. Entonces ojalá pueda mejorar la tecnología en ese aspecto. Y aunque donde nos vamos a trasladar aquí en los metros, vamos a estar cerca de la caja principal, como a 10 metros ya donde sale la señal. Creo que iba a mejorar el cableado y todo eso. Mateo 10, 24. Dios bendiga, hermana. Gloria a Dios, gracias. Gracias por las oraciones. Mateo 10, 24. En adelante dice la escritura. Versión Las Américas. Un discípulo no está por encima de su maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo, dice la escritura, le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuanto más a los de su casa. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos cae a tierra sin permitirlo vuestro Padre.
y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis vosotros, valéis más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Padre y buen Dios, te damos gracias por tu bendita, santa y poderosa palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta parte del alma, los tuétanos, las coyunturas que descienden los pensamientos más ocultos del hombre, que esa sea tu palabra predicada con poder, con autoridad, con fidelidad, Señor, y que pueda ser glorificado, Padre. Y Jesucristo, en esta enseñanza, Señor, no buscamos gloria propia, no buscamos fama, buscamos, Señor, ser de bendición, de edificación para el cuerpo de Cristo, y la gloria que sea para ti, oh Dios mío. Usa mi vida, dame fuerza, Señor, a mi garganta, a mi cuerpo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Gloria a Dios, hermanos. Amados, aleluya, gloria a Dios. Aquí estamos ya, pues, con este buen tema allí. Ya se empiezan a conectar los hermanos. Voy a estar grabando 2 mensajes por semana por motivo de mi garganta. Nomás me logre recuperar, voy a empezar a grabar todos los días. Porque quiero grabar una serie de estudios, como por ejemplo, conociendo los dones espirituales, que son como 25 mensajes, hermano. Y otros temas ahí muy buenos, muy buenos. También tengo el estudio expositivo de Filipenses, hermano. De la carta a los Filipenses tengo lo guardado, mis notas, tengo el estudio expositivo guardado ahí también. En mis notas de Eclesiastés fue un libro que me trajo consuelo y esperanza a mi alma angustiada. Al ver tantas cosas que uno ve y uno se pregunta, pero al estudiar ese libro, Eclesiastés, encontré muchas respuestas, hermano. Respuestas como las que Salomón buscaba, a pesar de ser el hombre más sabio. Interesante. Entonces, pues vamos a comenzar con este mensaje. ¿A quiénes deben de temer los hijos? Oiga bien, los discípulos del reino, hermano, discípulos. La Biblia nos llama discípulos, justos, santos nos llama, hermanos. Así de que, gloria a Dios por ello. ¿A quién deben de temer los discípulos del reino de Dios, hermanos amados? A través de la historia bíblica, hermanos, encontramos como todos los hombres que sirvieron a Dios y proclamaron su mensaje de santidad y arrepentimiento, sufrieron persecución, desprecio, soledad, desaliento y hasta el martirio por lo que creían y vivían. Ejemplos, profetas del Antiguo Testamento. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo mismo sufrió persecución y desprecio, hermano, por ser obediente a su Padre y a la ley de su Padre. Y todos pueden recordar esa parábola de los labradores malvados, donde se encuentra con los religiosos y le dice un montón de cosas. Matemos al heredero de la viña y quedémonos. Y terrible, una confrontación terrible, mucho sufrimiento, dolor. Y también advirtió el Señor Jesucristo, nos advirtió a sus discípulos, de que en este mundo caído, hermanos amados, gloria a Dios, y bendiga ahí a mis hermanos que se están conectando ahí. Pastor, los bendiga, Pastor Nelson. Mi hermana Rosana. Claudia, Dios te bendiga. Bendiciones ahí. Bendiga, hermana Roxana. Gracias por el recibimiento y allá en la Tiquisaya, muy bueno. Estamos orando ahí, hermanos amados. Y al pastor, felicidades también. Feliz cumpleaños, Pastor Nelson. Un abrazo ahí. Le amamos mucho aquí con mi familia. Le deseamos lo mejor. Entonces, mis hermanos, en este mundo caído, Jesucristo advirtió a sus discípulos que en este mundo caído, rendido al pecado y al diablo, serían muchas las aflicciones sufridas por sus discípulos, pero que la confianza de estos discípulos debería permanecer firme en aquel que sufrió muerte de cruz, bajo la ira de Dios, hermano, y bajo el látigo de los romanos, para salvarnos de la condenación eterna. Está conectada ya mi esposa también. Y escucha lo que dice, vamos a ir aquí rápidamente al Evangelio de Juan capítulo 15, Mateo, Marcos, Lucas. Juan capítulo 15 dice la Escritura, hermanos. Escucha esto que dijo Jesús. Al contrario, va de los que predican un evangelio de prosperidad,
de super sanidades y todas cosas. Mentiras, hermano. Contradice todo lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. En Juan 15, del 18 al 21, les dice a sus discípulos: si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo os amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije. Aquí está recordando lo que acabamos de leer. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Aleluya, hermano. Y en Juan 16:33, siempre hay un capítulo más adelante, dice: estas cosas os he hablado, le dijo a sus discípulos, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, tendréis aflicción, dice la Reina Valera, pero estoy usando las Américas. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios bendiga, Claudia. Dios bendiga. Hermanos, así vamos a aprender esta noche qué actitud debemos tomar ante el sufrimiento, ante la persecución, ante el desprecio por causa del Evangelio de Jesucristo y de su santa palabra y de su verdad. Hermanos amados, los voy a ubicar rápidamente en el contexto. Regresamos ahí a Mateo 10. Y ahí en Mateo 10, hermanos amados, en Mateo 10, en el versículo, aquí comienza el contexto de esta enseñanza. Los voy a ubicar rápidamente en el contexto anterior, porque hay contexto posterior. Está el contexto de los versículos, está el contexto del capítulo, está el contexto de los capítulos, está el contexto de libros, está el contexto de libros y el contexto de todas las escrituras en general. Hay temas así. Y en los versículos del 1 al 4, nuestro Señor Jesucristo, hermano, Él está eligiendo a 12 apóstoles para el servicio, para la proclamación del Santo Evangelio, entrenarlos. Ahí en los versículos del 1 al 4. En los versículos del 5 al 15, Él los envía en una misión específica, hermanos, para la proclamación del Evangelio. Y en los versículos 16 al 28, el Señor les advierte de las persecuciones venideras por causa de su nombre, de servirle a Él y de la proclamación del Evangelio. Él no dijo que nos van a recibir con abrazos, hermanos, allí. No, en ningún momento. De ser posible, yo les envío como ovejas en medio del lobo, les digo a ellos. Van a ser perseguidos, van a sufrir por causa del Evangelio. Pero les dice de que no deben de temer. Aquí está el contexto, hermanos amados. Ahí está el contexto. Vamos a comenzar en los versículos anteriores, al que leía el 24, voy a comenzar, y ahí les comienza a decirle el Señor a quienes no deben de temer, los discípulos del reino de Dios. Mira qué interesante, hermano. Y en primer lugar, ¿a quiénes deben de temer? ¿A quién no deben de temer los discípulos del reino de Dios? Número 1, no deben de temer a los hombres, hermano, los hombres religiosos. Versículos 16 al 17. Claro, aquí en el contexto la advertencia a los 12 en ese momento, porque los está mandando en una misión específica. Pero después vendrían muchos discípulos, hermanos, que tendrían que pagar el mismo precio que pagaron estos 12. Porque déjeme decirle que la mayoría, todos los discípulos del Señor, los apóstoles, fueron martirizados, murieron por causa del Evangelio. El único que murió de muerte natural, según la historia de la iglesia y la tradición, hermano, cristiana, histórica, fue Juan el Amado, pero estuvo preso a punto de morir en Patmos, donde escribió Apocalipsis por causa del testimonio de Jesucristo, pero ahí todos fueron martirizados. Ahí está un libro por aquí muy bueno de John Fox que se llama Los Mártires, hermano. Y explica y la historia cuenta cómo murió martirizado cada uno de ellos y cómo glorificaron a Dios. Cuenta la tradición bíblica y la tradición histórica cristiana que Pedro murió crucificado cabeza abajo, después de que lo negó, pero el Espíritu Santo lo llenó y testificó el Evangelio. Entonces, en primer lugar, ¿a quién deben de temer los hijos los discípulos del reino de Dios? No deben temer a los hombres religiosos. Dice el versículo 16, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes
e inocentes como las palomas. Si nosotros leemos aquí con nuestra mente occidental y la teología occidental, vamos a sacar un montón de conclusiones. Pero aquí Mateo está hablando, hermano, como judío, porque este era, como les dijera, un vocablo rabínico que se usaban en las escuelas rabínicas. Y prácticamente lo que les está diciendo es, sean astutos como la serpiente. Y la serpiente es una simbología de Satanás, hermano. O sea que le está diciendo, así como Satanás fue inteligente y transgiversó la verdad de Dios y les dijo, no, Dios no ha dicho así, lo que Dios ha dicho que si comen no morirán, y cambió las palabras. Entonces pues les dice, sean astutos, así como Satanás, oiga bien, transgiversó la verdad y metió la mentira. Ustedes van a transgiversar la mentira y van a meter la verdad para hacer salir del error a las personas. Eso es lo que les está diciendo. Ustedes con la verdad van a cambiar la mentira, así como hizo aquel que con la mentira quiso cambiar la verdad y engañó a Eva. ¿Me entienden? Por le dice que sean astutos como la serpiente e inocentes como las palomas. Y les dice, pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a tribunales y os azotarán en las sinagogas. Dice que está hablando, hermano, de los religiosos. Ustedes pueden recordar Pablo mismo, su testimonio. Cómo fue a Esteban, murió apedreado, hermano. Y Pablo mismo estaba ahí y eso impactó la vida del apóstol Pablo para servir después al Señor. Impactó la vida de Pablo, hermano, al ver cómo este hombre no negó la fe y les tiró un discurso religioso que está en Hechos ahí, terrible, que los dejó, hermano, pamados, los dejó idiotizados con todo aquel conocimiento que les tiró de toda la Torá, de la ley de Dios, hermano. Wow, dijeron todos los estudiosos y rabinos, porque menos que Esteban no era rabino ni estudiado como ellos en las escuelas teológicas, pero los dejó, hermano, allí, ¿verdad? Y murió apedreado. Él no le tuvo temor a los hombres religiosos, hermanos amados. No le tuvo temor a los hombres religiosos. Qué terrible es eso, hermano. Yo siempre he dicho esto, hermano. Mire, si hay alguien que yo le tengo miedo, sí, de verdad se lo voy a decir, es a los religiosos hipócritas. Los que se visten con piel de oveja, pero son lobos rapaces, hermano. Como evangelista he predicado en cientos de lugares, a miles de personas, hermano. Y en los tiempos que estuvo difícil en nuestro país, los hermanos de Argentina no me dejan mentir. Les he contado testimonios en privado, hermano, ahí no lo puedo hacer público, de cosas que yo pasé, amenazas, peligro, terribles, hermano, terribles. Llegaba a predicar a pueblos, a cantones, e invitaba a muchas iglesias, movían hasta 500 personas. Y de repente llegaba gente ahí, pues de dudosa procedencia, y me decían, pastor, cuidado, tenga cuidado con lo que va a decir, porque ahí está Julano y Mengano, lo van a oír, para no te preocupes, le dije yo. Y a veces esta gente es más respetuosa, fíjese que no es broma, y temerosa de Dios. Y ellos en su maldad, Dios les pone ahí un freno. Pero si hay alguien que yo le tengo temor es a los hipócritas, a los falsos hermanos. Si nos veamos a Jesús, ¿quiénes son los que planificaron matarlo de primero, hermano? No fueron los soldados romanos, no fue Herodes. No, los religiosos de esa época, hermano. Los saduceos, los fariseos, hermano. Los escribas. Todos se unieron, los herodianos, allí para acabar con la vida de él, hermano. Eso es terrible. Entonces, ¿a quién deben temer los discípulos del reino de Dios? Le dice Jesús, en primer lugar, no deben de temer los hombres religiosos, hermanos. Y vea lo que dice ahí. Vamos al capítulo 7, que esto está conectado con el capítulo 7, 7:15. Y les dice allí, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, claro que no. Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto, oiga bien, que no da buen fruto es cortado y echado, dice ahí, al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, hermanos amados. Qué terrible. ¿A quiénes no deben de temer los discípulos del reino?
Los hombres religiosos, mi hermano, peligroso. Bueno, que el día que grabábamos el mensaje de la reseña histórica de la Reforma Protestante, ¿se recuerdan que les comentaba ahí, hermano? Que aún Ulrich Zwingli en Suiza se había involucrado en homicidios, y Lutero, hasta Calvino, con los hermanos anabautistas, porque no aceptaron el bautismo de infantes y no aceptaron toda la teología pactual, hermano, con el bautismo, y los mataron, hermano. Mire, una persona religiosa es peligrosa, fanática, puede atentar contra otra persona. Dios nos libre, hermanos, allí. Dios nos libre allí, hermano, de ello. Pero no debemos de tenerle temor, hermano, a la gente religiosa. Gente religiosa es peligrosa. ¿Se recuerdan allá que prediqué la tercera carta de Juan? Que la iglesia había tomado control un falso creyente que se llamaba, hermano, y que Juan dijo: cuando llegue lo voy a reprender a este hombre, porque expulsaba a los hermanos que recibían a los misioneros y les daba ofrendas y los hospedaban, hermano. Y este hermano, él era el líder de la iglesia, el que estaba a cargo de la iglesia, hermano. La gente religiosa es peligrosa, muy, pero muy peligrosa. No digamos los falsos maestros, hermano, los que ya vienen con piel de oveja, pero son lobos rapaces, hermano. Y yo digo esto, no solo los falsos profetas o los falsos maestros, no, los falsos creyentes son peligrosos. El apóstol Pablo habló de los peligros que él sufrió, dice aquí, de la dominación de los gentiles y de los falsos hermanos, dijo ahí Pablo, hermano, porque hay gente que es falsa, que puede aparentar, hermano, ahí ser oveja, pero no lo son, hermano, peligroso. Y en estos más de 25 años de ministerio, yo he visto muchos, hermano, terribles. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos amados. Vamos a ir a Hechos 20, les voy a leer Hechos 20. Aquí estamos, hermanos. 20, versículo 29, Hechos 20, 29, dice: y les advirtió Pablo cuando ya se despide de los hermanos en Mileto, donde estuvo predicando. Y les dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Dice, escucha, hermano. Por tanto, está alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora se encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarnos y daros la herencia entre todos los santificados, dice, hermano. Qué tremendo. Pablo está despidiendo de ellos. Yo siempre digo esto: falsos maestros, los falsos profetas, los falsos hermanos, siempre han sido instrumento de Satanás, el diablo, hermano, para destrucción de la iglesia. Y perjudicar a los verdaderos creyentes. Y perjudicar a los verdaderos siervos de Dios. Siempre han sido y serán instrumentos de Satanás, el diablo, hermano. Y ahí está. Usted puede ver todo lo que hemos venido explicando acerca de eso, como los religiosos se compaginaron y lo odiaban y querían matarlo, hermano. Y Jesús les dijo: ustedes son de su padre, el diablo, porque los deseos de él hacen. ¿Por qué me quieren matar? Porque el diablo es homicida. Desde el principio les dice. Terrible, ¿no? Si algo en que yo le tengo temor, hermanos, a la gente religiosa, la gente falsa, la gente que no, en su maldad, la gracia de Dios, hermano, ahí. Porque prediqué en tantas campañas yo y siempre corrí peligro, pero Dios siempre me guardó. Y a la final esta gente se acercaba llorando, decía: gracias, gracias por esa palabra, gracias. Y lloraba gente. Por los religiosos no, lo que hacen es molestarse, crujir los dientes cuando escuchan el evangelio, hermano, y son confrontados con su falsedad y su hipocresía. Entonces, en primer lugar, ¿a quiénes no deben temer los discípulos del reino de Dios? A los hombres. A los hombres, hermano. Y eso les dice aquí el Señor. Pero cuidado de los hombres, porque se entregarán a los tribunales y los hacia así, hermano. ¿Qué estaba haciendo Pablo antes de ser llamado por el Señor? Ahí cazando y persiguiendo a los hermanos, y los entregaba y los arrastraba, dice ahí, hermano, a los gobernantes de la sinagoga, para que los matasen. Terrible, hermano, terrible. Pero Pablo, fueron abiertos sus ojos y el Señor se le manifestó, lo cambió y lo transformó, hermanos. Entonces,
En conclusión, primer punto, los discípulos del reino de Dios no debemos de tenerle temor a los hombres, a los religiosos, hermanos, a los que se oponen a la verdad del evangelio, hermanos. No debemos de temerle. Bueno, yo nunca les he temido, ni quiera que me pare a predicar el evangelio. Vos sos y vos sos. Segundo lugar, ¿a quiénes no deben de temer los discípulos del reino de Dios? Esto sí está un poco más duro, más fuerte. No debemos temer a los gobernantes en turno, versículo 18. Aquí siempre estamos de Mateo 10. Y hasta serán llevados delante, que dice, de los gobernadores y reyes por mi causa. Hermanos, como un testimonio a ellos y a los gentiles, dice, hermano. ¡Qué terrible! Pero cuando se entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar, porque a esa hora dice, a esa hora os dará lo que habréis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará por vosotros. Lo que está diciendo el texto, que a la hora, hermano, de estar ahí, hermano, testificando hasta un gobernante por el nivel humano de poder que ellos tienen y de autoridad, el Espíritu de Dios va a fortalecer a un creyente verdadero, no va a tener temor de testificar. Y yo puedo dar fe de ello, hermano, porque en estos años de ministerio, bueno, los que me conocen saben y les he contado, y siempre se daban cuenta que me iba a orar a la montaña días y me quedaba allá meditando en la palabra y que me gustaba buscar de Dios. Y siempre me mandaban a llamar, hermano, fíjese que el político Juliano quiere hablar con usted y que si ora por él. Y conocí muchas personas, hermano, que yo me voy a reservar el nombre de muchos de ellos políticos, y yo siempre les dije la verdad. Yo siempre les dije la verdad, hermano, que necesitaban arrepentirse y creer en el evangelio. Y esto, y esto, y esto, y esto. Y algunos hasta me decían, es cierto lo que dicen de usted, pastor. Me tiene pelos en la lengua usted por decir las cosas a la gente. Y así me tocó que testificar en eventos, hermano, con autoridades de las ciudades y todo, hermano, queremos que hable aquí. Y él decía, pero ustedes saben lo que yo voy a decir, yo no voy a ir a adular a nadie. Yo no voy a adular a nadie, voy a decir lo que la palabra dice. Está bien, pues. Y siempre lo hice así, hermano, no crea, y da temor porque no es fácil, pues yo sé que no es fácil, hermano. Entonces, segundo lugar, no debemos temer a los gobernantes en turno. Versículo 18 dice, y hasta seré llevado delante de gobernadores y reyes por causa de mi nombre, como un testimonio a ellos y a los gentiles, hermano. Hermano, ¿se recuerdan cuando el apóstol Pablo fue presentado delante del rey Agripa, hermano? Y empezó a testificar y le habló de la ley y le dijo y lo otro, no andó ocultando nada. Y le dijo, por poco me persuades. Por poco me persuades. Pablo le dijo, hermano, pero muchos predicadores, muchos pastores lo que hicieron fue congraciarse con los gobernantes. Hermano, solo decirles cosas bonitas y todo, y no ver más allá de eso, porque como hay temor, hermano. Pero me viene a la memoria esto. Yo me puedo imaginar, ¿se recuerdan cuando Moisés estuvo delante de Egipto, hermano? Hermano, el Dios hombre en Egipto se paró y le dijo, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto y me adore en el desierto. No anduvo con tapujos, hermano. Moisés iba de parte. ¿Se recuerdan cuando Elías, hermanos, tuvo que enfrentar acá? Y le dijo un montón de cosas. Claro, hubo un momento que le entró temor cuando decapitó a los profetas de Baal y de Aser, hermano. La Jezabel le dijo que él iba a matar, se fue a esconder. No es fácil, pues, enfrentarse con gente que tiene poder, hermano, y autoridad para deshacerse de usted. Si no, hermanos, es terrible. Si no, veamos nuestros hermanos que en los países islamistas, en los países comunistas, hermanos, terrible cómo sufren nuestros hermanos persecución y son muertos, hermanos, solo por encontrarles una Biblia. Y en unos países desean la Biblia. Aquí en Occidente ni la leemos de adorno, ¿me entiendes? Ahí la Biblia. Algunos hasta en el Salmo 91 la abren los creyentes, ahí la ponen en la casa, que los va a proteger. Y ellos desearon una Biblia, hermano. Morirían por esa palabra revelada de Dios. En Vietnam, en Camboya,
Corea del Norte, terrible. Si usted es cristiano, ahí lo fusilan. Ahí, hermano, es terrible. Cuánta persecución. ¿Se recuerdan cuando Juan el Bautista, hermano, estuvo delante de Herodes? De Herodes, hermanos. Qué tremenda, Herodes Antipas. Y le gritaba: Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, arrepentite, eres adúltero. No tenía ética ministerial. No tenía ética ministerial Juan el Bautista, hermano. Él tenía miedo. Y llegaban los fariseos y los escribas, hermano, como estaba bautizando, que les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera, hermano? Y se quedaban. Estos hombres fueron tremendos, hermano. Pero hoy, la iglesia de hoy, hermano, estaba viendo también a la biografía de John Knox. Un día se paró, hermano, porque la reina de Inglaterra, perdón, de ahí, de Escocia, como esos eran monacatos allí, Escocia, Inglaterra, Gales, todo eso, y la mujer quería tomar protagonismo dentro de la iglesia, tomar decisiones, y se paró un día en una reunión. Por ahí está el video y circula en las redes sociales. Y se paró y le dijo: mujer, así no le dijo reina, mujer. ¿Y a ti quién te ha autorizado a tomar las palabras santas del Señor en tu boca? Le dije: imagínense, hermano, decirle a un gobernante así para que metan unos sus 100 días de arresto en las Bartolinas de solo pan y agua. Hay que tener agallas, hay que tener valentía, hermanos amados. Y lo digo con honestidad. Muchos predicadores ni siquiera, hermanos, tenemos la valentía y el coraje de exhortar a nuestra congregación, hermanos, que tenemos años de conocerlo y los conocemos bien. Mucho menos a un gobernante, hermano, que esté en pecado. Pero Juan se lo dijo, hermano. Juan se lo dijo. Y otro que a mí me sorprende bastante, hermano, es el mismo Señor Jesucristo. En Lucas 13, vayamos a Lucas 13, como él se confrontó con los religiosos, se confrontó con la cúpula. Usted puede leer los evangelios. Bueno, él estuvo temor. No estuvo temor. Y le dijo: hipócritas, bien habló Isaías de ustedes, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hipócritas. Y en pie, y Jesús le daba por aquí, le daba por allá, hermanos. A los hipócritas religiosos, a los doctores de la ley, a los escribas, le daba por aquí y por allá. Se querían deshacer de él. Hay un capítulo entero que yo tengo un mensaje ahí que se llama Las características de los religiosos hipócritas, que lo voy a grabar un día. Dijo de ustedes, dice. Dice, y termina llorando, Terrible, hermano. Y esto fue que a mí me sorprende. Y estos religiosos, como no podían parar a Jesús, hermano, y vieron que no les tenía miedo, no tenía temor, hermano. Entonces vienen y lo echan a pleito con el gobernador en turno. Mire esta historia, a ver, yo le voy a dar yo mi opinión con respecto a ese texto. A Lucas 13, Mateo, Marcos. Aquí estamos. Lucas 13, 31. Él estaba predicando allí, hermano, el evangelio. Estaba molesto la religión. Y como no podían pararlo, y vieron que él no les tenía temor a los religiosos, a estos hombres, hermano, que tenían poder político, poder religioso, poder económico para deshacerse de él. No. Jesús no les tuvo miedo, igual que Juan, igual que Elías. Entonces dice ahí el 31 del Evangelio de Lucas 13. En ese momento llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí. Es lo que le dijeron. Porque Herodes te quiere matar. Imagínense, hermano. Y él les dijo: id. La reina de dice: vayan y díganle a ese zorro. Imagínense, hermano. Decirle zorro a un gobernante, a un rey, brother, a un presidente. Y díganle a ese zorro: yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Y aquí que vuestra casa se os deja desierta, y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor.
Yo estaba analizando este texto, fíjate, hermano. Y algunos dicen que posiblemente, son dos posturas. Algunos estudiosos dicen que posiblemente por lo que andaba predicando y las sanidades que estaba haciendo Jesús, había creado una gran revuelta en el pueblo y Herodes posiblemente quizás estaba molesto al punto de quererlo matar. Pero también otros estudiosos también dicen, hermano, que posiblemente, porque no se puede comprobar eso, quizás no era eso. Quizás pudo haber sido un invento de estos fariseos, de estos líderes religiosos hipócritas. Porque vieron que como a ellos no les tenía miedo, hermano, dijo, entonces echémosle a los gobernantes en turno, echémosle al alcalde, echémosle al presidente encima. Y quizás inventaron eso, hermano. Y le dijeron, mira, ándate de aquí, ya no prediques, ya no hagas esto aquí, porque Herodes quiere matarte. Y se molestó él y dijo, vayan y díganle a ese zorro. La palabra griega que se utiliza ahí es la palabra alopex en griego, hermano. Y es bien interesante porque denota la peligrosidad, la astucia y la maldad de estos animalitos, porque son muy astutos y perversos y que se esconden para atacar a sus presas, los zorros. Entonces, claro, Jesús estaba molesto por Herodes, le había matado a su primo Juan el Bautista, el que le había bautizado, hermanos amados. Sabía que era un lugar de perdición allí, pues en el reino, en el palacio donde se practicaba todo tipo de perversidad, hermano. Y por eso le dijo, y de maldad, vayan y digan a ese zorro, o sea, ese maligno, ese malvado, que yo aquí le digo, decirles esto, que yo expulso demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día voy a cumplir mi propósito. O sea, ¿qué le está diciendo con esto a los fariseos? Yo estoy cumpliendo la voluntad de mi Padre y mi Padre tiene el control absoluto de todas las cosas ante ustedes que son hipócritas y falsos y hasta los gobernantes corruptos, Él los tiene. Tiene el control de todo, Dios es soberano. Si Él ha dicho que yo voy a morir, yo voy a morir, voy a cumplir el propósito y la misión que mi Padre me ha enviado. Hermanos, cuando Dios nos ha dado un propósito, nos ha dado una misión, se oponga quien se oponga, hermano, el mismo diablo. No digamos un gobernante, no digamos un religioso falso, va a poder parar la obra de Dios. La misión que he determinado sobre alguien, hermano. El propósito. Y eso, pero le digo, ese zorro, hermano. Él no ha mostrado ningún temor. Pero algunos tenemos temor. Y bendiga ahí a mis hermanos de misioneros de Jesús. Hermana Cristi, Dios bendiga. Y hasta Rosario. Entonces, en primer lugar dijimos, ¿a quién deben de temer los hijos de los discípulos del reino de Dios? A los hombres religiosos, ¿no? Usted bendiga, Humberto. No deben de temer los gobernantes en turno, hermano. Y hace poco me preguntaron qué opinaba, porque sale un grupo ahí de pastores orando en Venezuela por este gobernante, ¿sí? Y mire, la Biblia nos manda a orar por nuestro gobernante. Bueno o malo, hermano, nos manda a orar la escritura, interceder. Pero salieron diciendo un montón de cosas ahí, pues, y uno se queda, wow, ¿qué pasó ahí? Entonces me imagino que muchos de estos líderes religiosos ya sirven más a los intereses del gobierno que a la iglesia, porque hay gobiernos, hermanos, que se imponen y se quieren imponer sobre la iglesia. E incluso hasta decir los líderes los que deben hablar y los que no deben hablar, hermano. Y nosotros, pues, bendito sea Dios, tenemos esa libertad de proclamar el Evangelio y decir la verdad del Evangelio. Otros no lo tienen, hermano, no pueden. Es muy difícil, pero no debemos de temer, hermanos, a los gobernantes en turno. Y ahí podemos ver los ejemplos, todos los ejemplos que mencioné. Estos hombres, cómo se pararon, hermano, delante de reyes, delante de gobernadores, y testificaron del Evangelio sin temor, hermano. Y lo vuelvo a repetir, a mí me ha tocado, hermano, tremendo. Y la última recuerdo que fue, ya me volvieron a invitar, fue en mi tierra natal en Santa Tecla, un grupo de pastores, me dice, pastor, vos sos de Santa Tecla, aunque estás allá hay años, pero vente. Y me invitaron ahí. Bendiga, hermano, José Nahuizán. Estos hermanos me invitan a un almuerzo allá, hermano. No voy a decir el nombre de la persona que iba a llegar. Y a mí, no, me decían, no me inviten. Venga, si que estés en Santa Tecla, me queremos que dé unas palabras. Y era, hermano, esta persona muy conocida en nuestro país,
que iba a competir en las elecciones, iba contra contra el presidente Bukele que está ahora. Ajá. Y me invitan, y dicen quién quiere dar unas palabras y me levanto y digo, hermano, quizás lo que yo tenía que decir. Y me dicen, hermano, ¿qué has hecho, hermano? Por Dios. No, la verdad, pues, el hombre puede hacer lo que sea, pero necesita arrepentirse y necesita conocer el Evangelio de Jesucristo, hermano. No es fácil, le voy a decir, no es fácil. Tiemblan a veces los pies, hermano, porque hay gente poderosa, gente prominente, hermano. Pero debemos de pedirle valor a Dios, hermano. Debemos de pedirle valor a Dios. Así se lo digo, hermano. Y tremendo. Entonces, ahora bien, y dice ahí siempre regresemos al 10, Mateo 10, 18 al 20 estamos leyendo. Pero cuando se entreguen, dice, oiga bien, no, y hasta seréis llevados, dice, oiga bien, y os entregarán, hermano. La palabra ahí, os entregarán, llevarán. El término allí original que fue escrito, la palabra, da la idea de ser llevado prisionero, hermano, o ser llevado a alguien ante las autoridades en turno para ser juzgado y castigado, brother, por una acusación y pagar las consecuencias. Jesús lo advirtió, hermano. Yo les voy a decir algo. La persecución de la iglesia del Señor, la persecución de miles de cristianos, hermano, y de la iglesia local, ha sido la política oficial de muchos gobiernos alrededor del mundo. ¿Sí? Los países comunistas, los países islamistas, los países hinduistas, hermano, países donde no toleran al pueblo de Dios, hermano, y ahí son perseguidos, son arrastrados nuestros hermanos en la fe. Pero muchos no temen y no se avergüenzan porque el Espíritu de Dios los llena y les da esa fortaleza, hermanos, para no negar la fe. Que Dios nos ayude si algún día nos toca a nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos amados, a poder certificar, hermano, con valentía del Señor. Tercero, ya hablamos, en primer lugar, ¿a quién debe temer los discípulos del reino de Dios? No deben de temer los hombres religiosos. Dos, no deben de temer los gobernantes en turno. Tercero, no deben de temer a su familia de sangre, hermano. Y ve lo que dice el versículo 21, dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Wow, hermano. Tercero, ¿a quién debe temer los discípulos? Nada de temer a su familia, hermano. Y les voy a decir algo. Aunque estos versos parecen que tienen un significado escatológico, pero no. Siempre se dio. Más allá de la misión inmediata, hermano, que se está enviando a estos discípulos, ante el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo, también se ha dado casos en que la familia desprecia, desecha, hermano, y bueno, se dio en el contexto de los judíos que se convertían allá en otros países que no les permitían ya entrar a las sinagogas, los expulsaban de la familia, les quitaban sus bienes, les cerraban sus negocios, había una persecución por causa del evangelio. Ese es el contexto de Hebreos, y por eso muchos estaban volviendo nuevamente a los sacrificios, hermano, porque tenían temor ante que su familia los despreciaba y los desheredaba. Y hasta los metía a la cárcel y los entregaban a muerte. Familias, hermano, porque la otra persona se cambiaba de fe, hermano. Yo recuerdo hace años, estaba joven, claro, hace 26 años, más de 26 años, cuando fui al primer seminario, tuve un compañero joven ahí. Yo veía que él se iba una hora antes de cada clase porque vivía lejos en un pueblo. Me voy, hermano, me decían jóvenes. Siempre lo recuerdo, mi hermano y amigo. Y él me contaba de que en ese pueblo era un pueblo muy religioso, la religión romana.
Y la familia eran líderes prominentes de ese lugar, una buena familia, con una gran casa. Y me decía, mira hermano, a mí me odian mis padres, mis propios hermanos no me quieren porque me he hecho cristiano evangélico. Y si es posible, cierran la puerta. Si yo no llego antes de las 9, cierran la puerta. Y por eso se venía rápido, salía antes, hermano. Y a veces mi comida me la servían y me la dejaban, me la tiraban al suelo y le decían, come perro protestante. La familia, hermano, los papás. Pero eso no me ha dejado volver atrás ni voy a negar mi fe. Dios, dije yo, este muchacho sí verdaderamente Dios lo ha salvado. ¿Qué cree? ¿Quiénes soportaríamos eso? Hay veces, hermano, la misma familia. Mujeres que han odiado a sus esposos porque se han convertido en el evangelio. O viceversa, o esposos que han odiado a sus esposas. O hijos, hermano. Hay veces la misma familia nos va a querer perseguir, hermano. Pero no debemos temer. No debemos temer. Y por eso Jesús dijo ya más adelante, el que dejare padre, hermano, hijos heredados, recibirá 100 veces más en esta vida y en la vida eterna. Y alguien dijo, pero bueno, ¿y cómo se interpreta ese versículo? Porque yo dejé esto todo y no te... Ahí se está refiriendo. Muchos han dejado a sus padres, hermano, a sus madres. Ya no los quieren porque se abrazaron el evangelio, son de religión tradicionalista. Pero en la iglesia todas las mujeres mayores son tu madre. Las jóvenes son tus hermanas, los jóvenes son tus hermanos. Así tendría que ser una familia el cuerpo de Cristo, pero no lo es desgraciadamente, hermano. No lo es. Entonces, hermano, muchas veces la misma familia, debemos recordar, también debemos recordar que la misma familia no creía en el Señor Jesucristo, ni en su ministerio. Los hermanos de Jesús, nadie, hermano, lo seguía la familia. Nadie. Jacob, Santiago, hermano, el medio hermano de Jesús. Y Judas, de la carta de Judas, el otro medio hermano de Jesús, se convirtieron hasta que él resucitó y ahí está el testimonio de ellos cómo se convirtieron. Y por eso Jesús, cuando llegaban, le dijeron, te busca tu madre y tus hermanos. Y él dijo, no, mi madre y mis hermanos son los que oyen y obedecen la palabra de Dios. Dijo él. Qué terrible, hermanos, esto. Así que si tu misma familia se opone a que sigas al Señor, no tengas temor. Sigue adelante, hermano. Sigue adelante. Obedece a Dios. Debemos de recordar que no estamos por encima de nuestro Señor, hermano, para evitar el sufrimiento. Él ya lo dijo. El maestro no es más que, el discípulo no es mayor que su maestro. Si al dueño de la casa le llamaron Belcebú, hermano, conocido como una deidad, hermano, idolátrica, pagana, satánica de los filisteos, que se conocía como el príncipe de las moscas o el señor del estiércol, se conocía, imagínate. Y así le llamaron Belcebú al Señor. Qué terrible, hermano. La persecución religiosa. Cuanto más a vosotros, dice. Si con el árbol verde hacen estas cosas, cuanto más con vosotros que somos ramas, hermano, ahí. Qué terrible, no tengamos temor. Así de que, gloria a Dios y bendiga a mi hermano Juan. Y en cuarto lugar, hermano, ya hablamos rápidamente. Uno, ¿a quiénes deben de temer los discípulos del reino? No deben de temer los hombres religiosos. No deben de temer los gobernantes en turno. Hay que respetar, por supuesto, y todo, hermano, porque la Biblia nos critica, nos manda a respetar las autoridades y todo. Claro, siempre y cuando no pasen por encima de la Escritura. Si pasan por encima de la Escritura, ahí ya somos libres, hermano, a no obedecer. Pero si las leyes que nos mandan están reguladas por la Escritura, hay que obedecer, Señor. Nos gusta y no nos gusta. Tercer lugar, ¿a quienes no deben temer los discípulos del reino de Dios? A la familia, hermano. A la familia. Y aquí si el hermano entregará a muerte el hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte y serán odiados de todos los hombres. Mal que persevere hasta el fin, será salvo. Entonces, hermanos amados, en conclusión, como los discípulos del reino no deben de temer a los gobernantes en turno, no deben de temer a su familia, no deben de temer a los hombres religiosos, entonces
Cuarto lugar y último, los discípulos del reino solo deben de temer a aquel que tiene poder sobre la vida y la muerte, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y está en el versículo 26 al 33, hermano, ahí de Mateo 10. Y nos adelantamos más. Y dice, así que no les temáis, porque nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, hablad en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo en las azoteas, porque él está discipulando en privado y todo, pero lo que les enseñé, ya proclámenlo, ahí toda la gente lo oiga. Y les dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno, hermano. Entonces los discípulos del reino se han de temer al Dios Todopoderoso, no los que pueden matar el cuerpo, hermano. La iglesia primitiva enfrentó esto con valentía, murieron quemados, devorados por fieras en el circo romano, terrible, hermano. Enfrentaron la muerte, habían entendido esto. Y esto puede matar nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, pero no nuestra alma. Y la palabra ahí, no temáis, es un verbo imperativo, hermano. O sea, es una orden. No teman, les estoy ordenando que no teman. No le tengan temor a los religiosos, no le tengan temor a los gobernantes, no le tengan temor a su familia. Además, no le tengan temor a la misma muerte. ¿Por qué? Porque Él tiene el control soberano de nuestras almas, de nuestra vida, hermanos amados. Porque Él tiene el control sobre todo lo creado. Nada sucede, hermano, sin que el Señor no lo permita. Porque nada sucede sin que Él no lo permita, ni a la misma muerte. Por eso dijo Pablo, oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? Dijo, sepulcro tu victoria. Hermano. Y sigue el texto allí y dice, mas el alma no puede matar, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo. Pero a ese no le tememos a veces, hermano. Le tenemos miedo a los gobernantes, a los políticos, a la gente poderosa religiosa. Le tenemos miedo a nuestro jefe. Aquí, algunos le tienen miedo a la mujer, al marido, otros hermanos, a sus hijos. A la pobreza, a la enfermedad le tenemos miedo, temor, pero no le tenemos temor a Dios. Y a Él hay que tenerle temor. Él sea vuestro temor y vuestro temblor, Jehová de los ejércitos, así digo, como el escritor. A Él temed, a Él temed. Y dice ahí el 29, no se venden dos pajarillos por un cuarto. ¿Y esto qué tiene que ver? Y sin embargo, ninguno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Hermano, ¿por qué está diciendo esto? Porque otra traducción dice gorriones, ¿verdad? Creo que la Reina Valera sí dice los gorriones. Ya que ellos sabía que estos animalitos, ¿por qué menciona esto? Eran ocupados como alimento por los pobres, hermano. Y costaba poco, hermano. Porque en aquel tiempo había muchos, ahí en las tierras bíblicas. Había muchos. Entonces eran fáciles de atrapar y de cazarlos. Aquí no, han visto un gorrión pequeñito que viene y va a la miel y gana las flores. Eso era alimento para los pobres, imagínate qué tremendo, los tiempos bíblicos. No sé, siempre será hasta el día de hoy, por eso Jesús sale a mencionar eso. Pero lo que le está diciendo que hasta yo tengo el control, que si yo no quiero, no hago que caigan para que los trampen, los agarren y los cazadores y los atrapen. Si yo no quiero, todo es mi permisibilidad, está bajo mi control soberano. Dios tiene el control de todas las cosas, hermano. Y por eso Spurgeon decía allá en Inglaterra, hermano, decía que cuando las aflicciones de la vida y el sufrimiento golpeen la barca, hermano, nuestra vida, recostémonos tranquilamente en la almohada de la soberanía de Dios. Claro, hay que orar, hay que clamar, pero confiemos en Dios, porque Él tiene el control de todas las cosas. Y nada sucede sin que Él no lo permita con un propósito, aunque en el momento no entendamos ni comprendamos, hermanos, amados en Cristo Jesús. Y por eso menciona esto de los gorrioncillos. Dice, no, sí,
Yo sé, pero si yo no lo permito, no caen ahí. Y hay algo que caigan en las trampas y que se vayan. Así como cuando Pedro echó la red ahí y los peces vinieron, el Señor los atrajo, hermano. Yo estoy en el control de todas las cosas. Y en eso debemos descansar. En su control soberano, en su voluntad soberana de Dios. Por tanto, dice, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, dice. Mira, el Señor sabe cuántos tiene. Si quiere contárselos, empiece a contárselo. Por tanto, dice, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Muchos evangelistas modernos ocupan estos textos para usar la famosa oración del pecador y pasa al frente, confiese lo que es. No está hablando el texto está hablando de persecución. Creo que esta misma palabra griega que se ocupa aquí, homologeo, es la misma que se ocupa en Romanos 19, porque Romanos 19 tampoco está hablando de la oración del pecador o repetir una oración, sino que los dos contextos están en un contexto de persecución que usted va a testificar, hermano, con su vida, ¿no? Si yo lo conozco y si quieren, mátenme. Así, a eso está refiriendo el texto. Y el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Está hablando en un contexto de persecución. No de repetir una oración o de confesar a Jesús en una campaña evangelística, hermano. Y está bien que se puede hacerlo, pero el contexto está hablando de persecución. Estamos dispuestos a confesar a Jesucristo, hermano, hasta el punto de llegar al martirio, como lo hicieron estos hombres y murieron miles de creyentes en manos de gobernantes corruptos, en manos de religiosos hipócritas, hermano, como estos que quisieron amedrentar a Jesús. Te quiere matar, Herodes, andate de aquí. Como ellos no les hacía caso, le echaron al gobierno encima. Pero Jesús dijo, vayan y díganle a ese zorro que ahora y mañana echa fuera demonios y que hago curaciones y voy a cumplir la voluntad de mi Padre. Y aquí ya no le van a andar temiendo a nadie. Qué terrible, hermano. Que Dios nos dé ese coraje, esa valentía, hermano, para testificar, hermano, para testificar. Así que, gloria al Señor, con esto he terminado, hermano. Entonces los discípulos del reino, en conclusión, solo deben de temer a su Señor, porque Él tiene la potestad de matar el cuerpo y de matar el alma. Los seres humanos, los gobernantes, los que persiguen la iglesia, se pueden matar el cuerpo, lo material, pero lo inmaterial no, y Dios sí. Porque Él dijo, mías son las almas, yo las he creado. Tanto el alma del Padre como del Hijo, dice Ezequiel, y el alma que pecare, esa morirá. Así que tengámosle temor a Dios. Vamos a orar. Padre y buen Dios, te damos gracias por esta palabra, por este mensaje, Señor. Yo te pido, Dios, en esta pequeña oración y humilde oración, que tu santo temor, Señor, espíritu de temor, venga sobre nosotros, nuestros corazones, Señor. Que nos des la valentía de enfrentar, Padre, las adversidades, las persecuciones, Señor, el sufrimiento en esta tierra, porque tú dijiste, en el mundo tendrías aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, Señor. Ayúdanos a confiar, a tomarnos de tu mano, confiar en tus promesas, en tu palabra poderosa, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra y que pueda servir de fortaleza para alguien que la pueda ver y que esté sufriendo y que se sienta perseguido, Señor, por causa de su fe. Y que estas promesas le puedan dar aliento, Señor. Porque tú diste también la bienaventuranza. Bienaventurados cuando os persigan por mi causa y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque así persiguieron a los profetas que os antepusieron a vosotros. Así dice el Señor allá en Mateo 5, 10 en adelante, al 12. Gracias, Padre, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Guarda a mis hermanos y a mis hermanas, Señor. Y gracias por esta palabra. Gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y amén. Y oramos también por nuestros hermanos que están siendo perseguidos en los países comunistas, en los países islamistas, en los países budistas, en los países hinduistas, Señor, donde matan a nuestros hermanos en la fe. Y son perseguidos, Padre, por su fe. A los que están presos, Señor, asístelos. Sane a los que están enfermos, Padre, se los suplicamos, se los rogamos. Que nutra, Padre, de fortaleza a aquellos que están a pan y agua, porque hay muchos presos en estos países y la iglesia ni siquiera sabe eso, Señor. Ayúdelos. Ayúdelos, Padre mío. Se los suplicamos, se los rogamos, oramos por ellos, Señor. Guárdelos. Y que toda la gloria y la honra sean para usted por los siglos de los siglos. Amén. Y amén, hermanos. Dios les bendiga.
vamos a descansar. Un abrazo a todos, estamos ahí pendientes en la próxima transmisión.